algunos dicen que, y que se empiece a grabar esto, y voy a ver acá, que todavía me quedan pendientes, admitir, ya van 56, y aquí llevan 16. ¿Cuánto nos quedamos al final ustedes? Como 10 y algo, 20, ¿no? 16 fijos, ¿no? Creo. Bueno, vean pues. Lo primero que les voy a explicar es que la actividad tengo, como les contaba ayer, tengo como 4, tal vez como unos 3 años, hace que no, tengo 2 años de que la empecé. Se me ocurrió porque quería introducir el tema de fracciones en cuarto primaria y no sabía cómo introducir las fracciones que no fuera, pues no había material concreto donde yo trabajo. Y entonces me ocurrió pedirles que hicieran las tiritas de AFOMI, hicieran los cortes. En algunos casos me arrepentí de haber pedido que hicieran los cortes porque los cortes estaban todos hechos unas serpientes. Y luego empezamos a jugar con las tiritas. Y empezamos a preguntar, pues preguntas como las primeras. Las primeras preguntas lo que generan es que reconozcan que existe un patrón, que existe una unidad de medida base, que en este caso es el color naranja, y que no siempre se podía, que no todas las figuras cabían dentro de las otras figuras. Y esto les permitió empezar a jugar con fracciones de igual denominador, en el caso de la suma, sin darse cuenta. Entonces, uno les preguntaba, si yo tengo 3 naranjas y otros 3 naranjas, ¿cuántos naranjas tengo? Entonces contestaban con el color, que era una de las cosas que yo notaba, que ustedes los colores no los manejaban tanto como el valor numérico, porque están ya condicionados a la parte de meter el número. Ellos, como lo estaban empezando a conocer, pues no tenían eso de querer ponerle número a algo, porque para ellos eran figuras, al final eran tiritas. Y luego se me ocurrió armar una tabla con ellos. Se les dije, hagamos una tabla y vayamos contestando qué relaciones sí cumplimos. Ojo con esta parte de la tabla. Les voy a compartir la tabla que armamos ya con un último alumno hace poco. Y tiene mucho sentido. Y tal vez ya ahí, cuando se la presente, tal vez hace la gráfica Liliana, si no estoy mal, creo que es. Liliana tal vez hace la gráfica que tenía hecha con la tabla como se las voy a mostrar yo y me dice si cómo es la gráfica, nos muestra la gráfica que usted tenía, porque usted hizo una gráfica. Yo nunca había pensado en hacer gráficas. Me pareció interesante que usted hiciera una gráfica y porque eso ya es otro análisis ya del nivel de ustedes. Esa es la primera parte de la historia de dónde surge lo de las tablitas, ¿no? Y de por qué surge lo de estar preguntando. La razón de preguntar varias veces el mismo es porque la idea era que los estudiantes cayeran a la cuenta de que no todas las fracciones al final después van a ser equivalentes, sino hay fracciones que sí puedo obtener equivalencias y hay fracciones que la equivalencia es más difícil de obtener. No todas cabían dentro de sí mismas. Y pues eso les generaba a ellos pues la curiosidad e inclusive el primer examen que les hice en relación a fracciones lo hice preguntando colores. Y yo digo que aquí ya nadie va a entrar, entonces yo me voy a salir de aquí y después regreso. Antes de ustedes, siempre se me olvida. Por cierto, solo voy a firmar mi asistencia. Ustedes siempre se me olvida firmar mi asistencia en este curso. Y después a mí me regañan. Mientras hago esto de lo de la asistencia. ¿Ya firmaron asistencia ustedes también? Desde como a las 4 van a ser. Ya. Muy bien.
Gracias por firmar. ¿Saben qué podrían ser? Poner curso. Bueno, mientras tanto les voy a compartir la tabla cómo debería de quedar. ¿Por qué debe de hacerse de esta forma? Ahorita les explico la lógica de por qué la tabla tiene que quedar así. Que fue lo que le traté de explicar a un grupo cuando lo discutíamos. ¿Y por qué la tabla tiene que quedar en esta forma? Porque este es el color más grande y este es el color más pequeño, el verde. No sé si logran ver mi pantalla. Sí. ¿Sí? Entonces, al hacer la tabla de esa manera, se obtiene el escalonado de números unos, que era el que era una de las cosas que primero usted tenía que observar como patrón. Y es que cada vez que yo comparaba con el mismo color, resultaba que siempre me daba 1. Y si yo comparaba con un color más pequeño, me iba a dar la respuesta 0. Como el anaranjado era el más grande, el rojo, morado, amarillo, rosado, gris, marrón y verde no cabían, el anaranjado no cabía en ellos. Por eso es que las respuestas son 0 después de cada uno. Entonces, ¿qué me permitía hacer esto? Quiere decir que si yo encontraba 1, llegaba a encontrar el 1 al hacer mis comparaciones, por ejemplo, empezaba siempre con el más grande, con el primero que comparé. Rojo con anaranjado, ¿cuántos caben? Ah, caben 2. Rojo con rojo cabe 1. ¿Será que cabe un color después? Era la pregunta que yo les hacía a los chicos y me decían, no, ¿por qué no cabe? Porque es más pequeño. Y entonces agregábamos 0 y así armábamos toda la tabla. La tabla tiene que tener una lógica de del color más grande hacia el color más pequeño. Esto por la razón de que recuérdense que los chicos por lo general comparan, primero manipulan cosas grandes hacia cosas pequeñas. La siguiente fase fue utilizar letras en lugar de utilizar ya el nombre, porque al principio les decía yo, ¿cuánto es 2 rojos más 3 rojos? ¿Cuánto es 2 amarillos más 3 amarillos? Y luego lo que hice fue usar letras y le dije, bueno, si los rojos son R, entonces decía 2R más 2R, ¿cuánto tengo? 4R. Y si tengo 2A más 2A, ¿cuánto tengo? Tengo 4A. Entonces ellos empiezan a manejar un concepto algebraico sin necesidad de que se den cuenta que es álgebra, porque están simplificando expresiones algebraicas con con un mismo valor. Eso es lo que genera ese tipo de preguntas. Y la siguiente pregunta, cuando ya llegan a la fase donde les pregunto con distintos colores, lo que se busca es que ellos empiecen a darse cuenta que la unidad se puede hacer, se puede descomponer dependiendo de cuántos colores tengo, pero va a depender mucho de los pedacitos para que casen y se pueda formar. Existen dos diferencias y ahora ya voy a la parte, a la siguiente, después de la lógica. Esto era ya para introducir la suma y la resta de las fracciones. Para la multiplicación lo que se hace primero es que se construye a partir de la palabra veces y usted le dice, ¿cuántos son 3 veces rojos? 3 rojos, por ejemplo, o 3 veces ya rojo, por darle una idea. Entonces viene, los agrupa y dice, esto es 3 y ya le asignamos nombre a los colores. Esto es 3 medios, por ejemplo. ¿Y eso es más grande que la unidad o más pequeño que la unidad? Es más grande que la unidad. Y eso también es otra situación que ayuda y permite trabajarlo de esta manera, es que
los chicos también aprenden a reconocer primero objetos y luego convertirlo de la situación abstracta, de la situación concreta, pasarlo a lo semi-abstracto para llevarlo a lo abstracto. Traten de usarlo, pero con material concreto y se van a dar cuenta de que realmente tiene mucha utilidad. Pero hay que explotarlo, o sea, es un poquito cansado irlo trabajando al principio, pero créanme que lo hacen y hasta aún con niños, porque lo probé con chicos de primero básico y les funcionó bastante para poder entender las fracciones, que es un tema que se les complica un montón. Ojo con una de las respuestas que les hacía y era, a ver, pues, ¿cuál es el concepto de fracción impropia? ¿Alguno? El concepto de fracción impropia. Que el numerador es mayor que el denominador. Muy bien, hagamos una votación. Aquí en el chat, ¿todos están de acuerdo que ese es el concepto de fracción impropia? Contesten sí, por favor, en el chat. ¿Cuántos dicen que el concepto de fracción impropia es el que acaba de decir Blanca? Muy bien, dice Víctor Tecún que sí. Yesenia dice que sí. Helen dice que sí. Uh-huh. 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 Bueno, pues les he de decir que eso no es el concepto de fracción impropia. ¿Alguien sabe cuál es el concepto de fracción impropia? ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna idea o noción? Lo voy a silenciar, mi amiga Evelyn, pero que no sé si quiere hablar o no. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? A ver, Oscar. Oscar Pérez. Gracias. Una fracción impropia es aquella que se compone de un número entero más una parte de un todo. Es decir, hay un entero y a eso se le agrega una parte de otro entero. Una parte de otro entero. Eso me suena más como a fracción. Bueno, para no darle tanta vuelta al asunto y que nos lleve toda la noche la discusión, una fracción impropia, el concepto es aquella que representa más o igual a la unidad. Esa es una fracción impropia. Una fracción impropia son todas aquellas fracciones que son mayores o iguales que la unidad. Y les tengo un dato curioso. Solo en Latinoamérica se utiliza el concepto de fracción impropia. En el resto del mundo se utiliza el concepto que acaba de decir Oscar. No se hablan de fracciones impropias, solo existen las fracciones propias y las fracciones mixtas. No existen las fracciones impropias, sino únicamente existe la fracción propia y fracción mixta. Nosotros en Latinoamérica somos uno somos los países que trabajamos con el concepto de fracción impropia. Ahora sí, ¿cómo identifico cuándo una fracción es impropia? Cuando el numerador es más grande que el denominador. Ahí la identifico. Pero ¿qué es? Es una fracción que es más, ajá, exacto. Entonces, el concepto es que la fracción impropia es aquella que es igual o mayor que la unidad. Ese es el concepto.
¿Cómo la identifico? Porque el numerador es más grande que el denominador. Y ojo, porque vieran ustedes que cuando uno llega cuando los chicos aprenden el concepto mal, quitarles el concepto mal aprendido es lo más difícil que uno puede hacer. Y eso es algo que tienen que tener cuidado como profesores cuando lo vayan a trabajar, por favor. Cuando den cuando tengan alguna, pues den alguna clase y se equivoquen en algo, lo mejor es que lo corrijan. Y no, a veces uno de profesor, por pena, digo yo, más por pena que por otra cosa o por orgullo a veces, no admite sus errores y deja que el alumno se vaya con ese error y llega a la universidad y sigue con el mismo error. Y el de la universidad muchas veces, sí, a veces es hasta por soberbia. Fíjense que también hay de todo en esto, porque hay niños, yo me recuerdo que una vez trabajaba en tercero básico y tenía una niña que quería, pues por el tipo de colegio que trabajo, pues los papás, por el factor económico, siempre a veces tratan de demostrarle que aparentemente saben más que uno. Y yo la dejaba estar y la dejaba estar y la dejaba estar. Y un día que se equivocó, ese día aprendió más que todo lo que había aprendido cuando trataba 1000 veces de hacer las cosas a su manera a veces. Y se dio cuenta que no lo sabía todo. Y cambió su actitud y ya después era un poquito más amigable, digámoslo así, en ese sentido. Y le decíamos, pues ya era más como de preguntaba distinto, ya no era tan ofensiva a la hora de pues preguntar, porque era algo a veces prepotente para. Entonces vamos ahora a hacer una actividad para iniciar. Vamos a iniciar nuestra sesión número 4, que es sobre las situaciones didácticas. Y para ello, la agenda de hoy, pues vamos a hacer una actividad rompehielo. Vamos a ver el objetivo de la sesión. Vamos a discutir un poco más sobre las actividades trabajadas. Vamos a ver las acepciones del término fracción. Ahí están mal las tildes. Y el fundamento del trabajo realizado de ustedes y el cierre de la actividad. Para la actividad necesito que entren, por favor, a la dirección que está en pantalla o que con su teléfono escaneen el QR y que logren ingresar ahí. Y lo único que tienen que hacer es dejar el micrófono abierto mientras que están en la actividad. Les voy a pegar el enlace acá. Lo único que tienen que hacer es dejar el micrófono abierto mientras que están haciendo la actividad. Hay que dibujar. Hay que dibujar. Ay, qué genial. Ay, yo sí puedo dibujar a Esteban. Aparece oreja, garabato. Ay, ¿qué te importa que parece? No importa, Sergio. Pájaro, colorón, oso. Aquí tengo 3 perros que lavan a cada rato. No he podido adivinarlo. Lo sé, es nube. Es que con el dedo es difícil. Parece lámpara de araña, o pan, o calavera. No sé, es búho. Parece un lugar. Parece piruleta, o rodillas, o patines, o columpios. Parece copo de nieve, o snorkel, o hospital. Parece camión, o mapa, o bote de pintura, o lámpara de araña. Parece chimenea, señal de Parece cualquier cosa. no he podido adivinarlo. Parece un cañón. O teléfono, o búho, o saco de dormir, o lavadora. No he podido adivinarlo. Parece
Para los puntos. Parece triángulo, o pileta, o club de golf, o palo de hockey. Parece pasta de dientes, o pincel, o escoba. Parece rotulador. No sé qué es eso. No he podido adivinarlo. Zapato, elefante, prismáticos, hackers, Parece banco, no sé, es hexágono. Parece círculo, o disco de hockey. Parece cajón, o caja, o batería. Parece nevera, una nevera. No he podido adivinarlo. La escalera, o cuadrado. Parece pan, o nevera, o lavavajillas, o bote de comida. Parece el libro, o goma de volar, o columpio, o pantalones gordos. Parece no he podido adivinarlo. Parece diente, es sombrero. Parece farola, o triángulo, o cuadrado, o hexágono. Parece tienda de campaña, o pan, o mapa. Parece reloj de arena, o en P. Parece el libro, reloj de madera, o bocadillo. Parece marco. No he podido adivinarlo. Relámpago, plátano, parece canoa, no sé, es copa de vino. Parece círculo, o lago, o patata, o bistec, o Parece círculo, o manzana, o víspera. Parece moroso de punta, o mariposa, o él. Es abeja. Eso. no he podido añadirlo. Parece disco de OK, o chamón, lo sé, es terror. Eso. Parece migración de animales. Sombrero, o pan, o cañón. Es buzón. Parece guisantes, o collar, o círculo, o camuflaje. Parece arándano, o galleta, o mora, o uva. Parece hormiga. No he podido hacerlo. Cacahuete. Parece saco de dormir, o zapato. Parece huracán, o tornado. O Parece cerebro. círculo, Disco de columna, hockey. o patata. Parece collar, o raqueta. Parece vendaje. Parece Platillo pulsera. volador. No he podido Me he adivinarlo. bloqueado. 4 atendió. Voy a volver a jugar. Un zapato. Parece Lo juegan cuadrado. después. Muy bien. Nevera, Paremos o hasta ahí, sobre, pues. o bote de pintura. Parece Muy bien. No he cartera. podido adivinarlo. ¿Comentarios? Es estrella. ¿Comentarios? Parece estrella, parece bota. Parece bota. ¿Comentarios de la actividad? Parece que no podemos dibujar con el dedo. Muy divertido. Ajá. Muy bien, divertido. Parece que se bloqueó porque no me entendió. Pero no pude identificar mis dibujos según mi perspectiva. Ajá. Muy bien. Me cuesta dibujar con el mouse. Sí. ¿Alguien atinó 5 de 6? En la simpleza de los dibujos estaba la clave. Yo hice 6 de 6. Ah, muy bien, Oscar. Muy bien. Es de 4. Yo hice 5. Muy Yo hice bien. 2. Hice 4. Yo solo 2. Muy bien. Esto me recuerda al Principito, ¿no? Cuando explica lo de la boa y su dibujo de la boa con el elefante. Si no han leído El Principito, léanlo. Es uno de los mejores libros que pueden leer en su vida porque le ayuda a uno a abrir la mente y eso es parte de con lo que vamos a arrancar hoy. La actividad iba relacionada a eso, ¿no? A que necesito que en estas semanas dejemos, cuando entren a la clase, dejen todo lo que han aprendido por un lado y ábranse para aprender cosas nuevas. Algunas probablemente ya las sabían,
pero las vamos a ver desde otra perspectiva, que sí fue lo que pude observar mientras que veía los grupos y mientras que miraba que trabajaban, miraba que querían meterle la rigurosidad de su conocimiento y eso hacía que la actividad se volviera complicada y engorrosa y quizá hasta llegara a sentirse como una perdedera de tiempo, ¿no? Pero era por esa razón. Solo voy a ver quién está entrando. Entonces, continuando con la agenda de hoy, me habían pedido cuál era la agenda. Pues la actividad primera, pues ya hicimos la actividad de rompehielo, que es esta. Pues, ¿qué hemos trabajado en los 3 días anteriores? ¿Alguien me puede decir? Previo a, ¿qué hemos trabajado en los 3 días anteriores? En las sesiones, ¿qué hemos hecho en el curso? Identificamos patrones de fracción. Muy bien. ¿Qué otra cosa hicimos? Abordamos las fracciones desde una parte práctica. Muy bien. Vimos conceptos pedagógicos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Jugamos. Jugamos. Me parece muy bien. Bueno. Tal vez aplicamos conocimientos básicos o que ya habíamos adquirido para resolver la estrategia que usted nos había colocado. Correcto. Muy bien. El objetivo es comprender la estructura de una secuencia didáctica para la elaboración de intervenciones didácticas. ¿Qué es lo que ustedes van a entregar? ¿Cuánto dura la que yo les di? Era una secuencia didáctica que estaba para trabajar todo el tema de fracciones. En tiempo estaba para trabajarlo aproximadamente casi en un mes, la programación completa. La que ustedes van a hacer, la temporalidad, la van a definir de último. Lo último que van a definir de su situación didáctica es la temporalidad. Primero piensen en qué actividades van a hacer y luego estiman el tiempo y eso es lo que vamos a definir como temporalidad. No voy a pedirle que haga una situación didáctica para una clase ni para una situación didáctica para 5 clases, para un bimestre, para todo un año. Depende del tema y cómo usted lo quiera abordar. De eso va a depender la extensión que tenga la situación didáctica. Muy bien. ¿Cuántas clases, cuántos conceptos, qué cosa necesita que repita? Lo de la temporalidad. La que yo planifiqué tiene una temporalidad para trabajar más o menos de un mes a casi un bimestre con los estudiantes. La que yo les puse a ustedes a hacer en casi una semana. O sea, están aprendiendo un tema que se mira desde segundo primaria hasta sexto primaria. Lo trataron de trabajar en 2 noches, en 4 horas. Pero la que ustedes van a hacer, la temporalidad va a depender de pues qué es lo que ustedes quieran desarrollar y su creatividad. Dependiendo de eso, usted ya dice, mi secuencia didáctica dura una semana. La temporalidad no va a ser un indicador de qué tan buena o mala es su secuencia didáctica. Puede ser que yo la hice para una clase, pero está muy bien hecha y entonces tiene la nota, pues aporta muy bien para lo que se busca. Y ahora iba la pregunta, el enfoque del mío era para primaria, ahora el de ustedes es para secundaria. ¿De qué tema? El tema dijimos que íbamos a buscarlo de la relación entre el álgebra y la aritmética. O sea, cómo pasar de la aritmética al álgebra. ¿O quieren que lo hagamos en un índice de un libro de álgebra normal? No, así como usted dice, está bueno. Elijan ustedes el tema y de eso depende y deciden. Bueno,
Ahora les pregunto, ¿cuántas acepciones son significados creen que tiene el término fracción? ¿O cuál es la definición de una fracción que ustedes conocen? ¿Cuántos, a ver, cuántos distintos conocen? ¿No? ¿Ninguno? ¿Cómo es la pregunta, Nick? ¿Cuál es la definición de fracción que ustedes conocen? ¿Cuántas definiciones conocen de fracción? Por las formas de representar las partes en las que se divide una unidad. ¿Alguien tiene otro concepto? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pasemos entonces. Es un intervalo. Como intervalo, o sea, ese sí no me lo había oído usted. Es una porción de un todo, esa es la más famosa y es la primera. Exacto. Muy bien. Es que bueno, tal vez no olvides. Va. Es que una fracción, solo tal vez no tiene nada que ver, pero hablando musicalmente, un intervalo es una fracción en la música. Es un pedacito de. Exacto. Vamos a mencionar algo y usted me va a ayudar en esa parte. Muy bien. Primera definición de la fracción como la parte de una unidad. ¿Qué características tiene? Se diferencia una unidad como... Ojo para poder dar la definición como parte de unidad. Hay que definir si estoy hablando de algo continuo, como un rectángulo, un pedazo de pizza, o estoy hablando de algo discreto como personas, canicas y juguetes. Por ejemplo, yo no puedo hablar de 3/4 de personas. No se puede. ¿Por qué? Porque son objetos discretos. No los puedo partir. O sea, ahí el significado parte, unidad, no es el que se le debe de dar. Cuando lo trabajen con chicos de primero básico, hay que hacerles ver esa observación de que la fracción como parte de un todo es solo la introducción, es la definición inicial del concepto de fracción. Y que es necesario delimitar lo de igualdad a congruentes o áreas de igual medida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pedirles y decir, muy bien, quiero que trace un cuadrado y divídalo en 10 partes. Si no le dice que las partes son iguales, él puede hacer cualquier garabato que su respuesta es correcta. Y aquí más que igualdad, como estamos hablando ya matemáticamente, se sabe que la igualdad existe solo en la medida, mas no existe en la figura. En las figuras, si ya ganaron didáctica de la geometría, saben que las figuras en geometría no son iguales. Las figuras son congruentes. Las medidas son iguales. Y eso es algo que se debe de manejar y aún tienen problemas muchas personas. Dicen, aquí tengo 2 triángulos iguales. Eso no es cierto. Los triángulos tienen las mismas medidas o los triángulos son congruentes. Ahora, lo que sí son iguales son las áreas, porque el área es una medida. Y por eso se define entonces la fracción como una parte de todo. En esta se define una unidad base y la cual es dividida en partes equitativas, congruentes o intercambiables. Entonces tenemos la fracción como su primera definición como parte de un todo. La siguiente es la fracción como cociente y esta se entiende cuando tenemos el término A sobre B, donde lo que estamos diciendo es que es una división no necesariamente efectuada. Entonces, cuando usted a veces le dicen, deje indicada la división, quiere decir que lo que estamos hablando es de la fracción como un cociente. Por ejemplo, 3/5 se puede interpretar como 1/5 3 veces o como 3 objetos distribuidos en 5 personas. En ambos casos estoy haciendo una repartición, pero no he hecho la división. Se define entonces que tenemos A objetos y los dividimos en B partes. Siguiente es la fracción como relación y es donde usamos el término A relacionado con B y sirve para escribir todo lo que tiene que ver con relaciones y proporciones. Esta es la parte donde la fracción toma la forma de A sobre B
que si la igualo con otro C sobre D, lo que voy a tener es una proporción. En este caso, por lo general, el numerador y el denominador son intercambiables. No es lo mismo que yo diga que tengo tres, por ejemplo, tres cartas rojas a 2 cartas negras, pero también puedo decir que tengo 2 cartas negras a 3 cartas rojas. A eso se refiere con lo intercambiable, porque yo solo estoy indicando la razón que existe entre dos objetos. En este caso se define la fracción, donde no hay un todo, sino lo que es la comparación de dos cantidades que pueden ser, si son iguales a esas dos cantidades, cuando una de ellas tiene el valor de 1, se le llama una tasa unitaria. De ahí sale la tasa unitaria, que es el factor de conversión que utilizan los de química para hacer todo eso de la estequiometría. Lo que usan es la tasa unitaria. Está la fracción como operador, que es cuando nosotros definimos y decimos calcule 5 octavos de 73, por ejemplo, o calcule 8 octavos de 95. Acá estamos hablando de la operación únicamente entre números. Aquí el significado de parte todo ya no entra dentro de este tipo de concepto de fracción. Este ya es más alejado de la relación parte todo. Y lo que se entiende es como un factor multiplicativo o como el inverso de un número. Está la fracción en probabilidad, que aquí lo que medimos es el grado de posibilidad de satisfacción de un evento. Es decir, 1 en 1.000.000, o sea, estamos dando el grado de satisfacción. O sea, que 1 va a ganar de 1.000.000 de personas posibles. Y la fracción como probabilidad también se comprende como una relación, también no está cercano, mejor dicho, a la relación parte todo. Porque no es que yo haya partido en 1.000.000 de premios y de 1.000.000 de premios solo tengo uno, en el caso de la lotería y cosas como esas. Sino, estoy hablando de una relación de objetos nada más. Y se define entonces que se compara todo, es decir, conjuntos favorables con conjuntos posibles. Luego está la fracción en los puntajes, que tiene que ver más que todo con la relación de, por ejemplo, cuando hacen tiro al arco y tienen 2 rondas de tiro al arco, ¿cuánto hace? Si en la primera ronda tiene 5 tiros y en la segunda ronda tiene 3 tiros y en la primera ronda acierta 3 de 5 y en la segunda acierta 1 de 3, entonces esas dos relaciones no representan el mismo concepto de fracción, porque no es que haya dividido en 5 partes los tiros y de los 5 partes yo tengo 3. Este también es otro concepto que no se relaciona con el concepto de parte todo. Aquí juega mucho la interpretación y varía de acuerdo al contexto. En este caso, el objeto tiene las características propias, si es intuitiva, si es muy, pero muy lejano al concepto de parte todo. La fracción como número racional, que aquí es cuando ya se entiende como un conjunto numérico, es decir, que cumple con tener su inverso, su elemento neutro, su inverso multiplicativo, con tener su, que cumpla la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva como tal. Si cumple con todas esas características, entonces estamos ya hablando de las fracciones como números racionales. Aquí es cuando usted ya le habla al niño de otras, o al chico o al estudiante, de la fracción ya no con esa relación del material concreto, sino ya la parte abstracta propia de la fracción. Y en este es donde se da donde se da un puente entre los números decimales y las fracciones. Se da atención a las operaciones y a las equivalencias entre fracciones. O sea, de aquí es donde yo puedo decir que 2 sextos es equivalente a 1/3, porque estoy hablando ya de los números racionales, no tanto ya de la parte de la fracción como parte todo. La fracción como punto en una recta lo que nos permite es dar un orden y poder encontrar esa relación entre una fracción, quién es mayor o menor que, y también permite descubrir lo que se denomina después que la recta al final
existen infinitos números entre una fracción y otra, ya que los números racionales son muy densos. Se entiende la fracción como una distancia, por lo cual siempre hay una fracción en medio de dos fracciones. No hay forma de determinar si existe una fracción pegada a la otra. Y esto me lleva a una pregunta para acá. ¿Cuántos tipos de infinitos hay? ¿Siguen ahí o me quedé solo? ¿Uno? Muy bien. ¿Infinitos? No, tampoco son infinitos. ¿Cuántos infinitos son? Les recomiendo entonces que lo investiguen. Ay, perdón. Ajá. En Sí, realidad, Liliana. infinito solo hay uno. Lo que pasa es que lo que se acostumbra o lo que está normado es que lo hacemos en una recta de conveniencia, ¿verdad? Donde por ejemplo, en el plano cartesiano, donde lo nombramos infinito positivo e infinito negativo de acuerdo al eje referencial que utilizamos. Pues, ¿qué dirían ustedes de la frase del infinito y más allá que utilizan en Toy Story? ¿Será que es una frase fuera de contexto o tiene razón? ¿Sí? Licenciado, yo creo que los infinitos se dan en relación al conjunto numérico que uno estudie, porque yo leí en algún momento que, por ejemplo, el infinito de los naturales es menor al infinito de los enteros. Creo que esa teoría la planteó George Cantor, el precursor de los conjuntos, que logró determinar que los infinitos tienen distintos tamaños. Claro que es un concepto muy abstracto. Y en relación a lo que usted dice, lo del infinito y más allá, pues depende, porque porque por ejemplo, si estoy en el infinito de los naturales, puedo ir más allá porque los naturales están contenidos en los enteros. Va más o menos por ahí. Y a su vez, pues los enteros están incluidos en un conjunto más grande, por ejemplo. Muy bien, tiene mucho que ver con la correspondencia. Les dejé un enlace ahí para que lo vean después sobre los dos tipos de infinitos que existen. Son dos los infinitos que existen. Para que lo vean y se enteren de eso, porque tiene mucho que ver con la relación y la correspondencia entre los números naturales y los números enteros y los números racionales y cómo es que existe una correspondencia de posición entre un número y otro. Continuando entonces con eso, también está la fracción como medida, que es, pues, le da un sentido a lo que se está midiendo, ¿no? 3/4 de litro, deme 3 octavos, 1 octavo y cosas como esas. Pero ese sentido no quiere decir que yo tomé y partí otra vez el valor en partes iguales, sino eso da un sentido ya a la parte de los números racionales como un indicador de una medida. Ya no es la fracción que se construye en la primaria, sino es la fracción con la que se construye en primero básico. En este caso se representa una cantidad o una medida como una parte de una unidad, nada más. Pero no tiene nada que ver con la definición de parte, un todo. Como indicador de una elección, pues en este caso, pues se da que, por ejemplo, en los premios o en las estadísticas, se da mucho también decir, cada 3 de cada 10 personas resultan enfermas por X o Y enfermedad, por ejemplo. Todos esos datos son datos que no tienen que ver con la fracción relacionada como parte de un todo, sino como indicadores únicamente de una razón principalmente. Y representan, pues como les decía, una relación. Y no tienen nada que ver con la definición de parte de una unidad.
Esto explica la relación que existe entre, por ejemplo, ganadores en función del total de personas. Por ejemplo, 1 de 1.000.000. Quiere decir que una persona ganó de 1.000.000 de personas posibles a participar. La fracción como un porcentaje, pues no es más que solo una representación de lo que es un porcentaje. Que un porcentaje es un valor de cada 100, ¿cuánto representa? En este caso seguimos hablando también, se relaciona con las probabilidades y estamos en el campo de los números racionales, ya no de la fracción como concepto de todo, de una parte a un todo, y se entiende como la relación que existe entre la representación de por cada 100 como una forma de expresarlo. O sea, el 75% se representa también como 3/4, pero no quiere decir que yo haya hecho una partición de 4 y que de esos 4 yo tengo 3. Y la fracción, como en la vida cotidiana, pues al leer el reloj, de lo que decía, por ejemplo, Mari, en cuestión de lo de la música, al hablar de los compases, por ejemplo, al hablar de lo que decía, de un intervalo, de que se utilizan las fracciones, pero ahí el concepto de fracción tampoco viene siendo del concepto de parte o de un todo, sino son conceptos que se le dan para representar ya situaciones más particulares de los números racionales. En ese, pues es la aplicación que se le da al símbolo más que al significado de la fracción como parte de una unidad. Y el valor numérico de la fracción, pues la fracción tiene un significado primogénito que es como la parte de una unidad y que luego de todo lo que ya hablamos, como conjunto numérico, resulta que cuando yo hago la división de esa fracción es cuando yo estoy obteniendo el valor de la fracción y es donde ya entra la relación de los números decimales con las fracciones. Preguntas hasta dónde voy en la situación de las fracciones. Si fuera tan amable de retroceder 2 diapositivas, Lick. Porfa, disculpe. 2 diapositivas. Ahorita voy. La que está antes de fracción como la vida cotidiana, antes de esa. Disculpe la molestia, Lick. ¿El porcentaje? Gracias, Lick. Muy bien. Preguntas. ¿Qué piensan de todo esto de las fracciones? Yo quería molestarlo si me podría ayudar con la segunda diapositiva, la que presentó luego de la definición, si me hace el favor. Ahí me quedé un poco. Yo les voy a compartir la presentación, pues, pero... No, es que me dio tenía una duda. Vamos a ver, la segunda... La fracción como cociente. Sí. Ahorita se la presento. Ajá, ¿qué le genera de duda? Sí, ahorita le digo. En esa parte, la pregunta es ¿cómo puedo definir o cómo puedo explicar esa fracción como cociente cuando le digo a un estudiante que una fracción es una división, pero que no la hacemos? Porque ahí lo que como hace... que me enredo. Ajá, lo que hace es que lo que sucede es que por eso es que está la última, es la que le ayuda a responderle esa parte. Cuando yo quiero el valor numérico de la fracción, hago la división. Cuando yo lo único que quiero es dejar indicado que voy a hacer una repartición, entonces lo escribo como la fracción. Entonces, porque a veces es muy común que cuando usted habla con los chicos, es como común y difícil a veces que entiendan cuando les dice, solo déjemelo como una división indicada.
y se quedan así con cara de, o sea, ¿pero quiere que la calcule? Entonces, no, solo déjelo como No, una división. de hecho, por eso hacia ahí va mi pregunta. Ajá. Fíjese que cuando hice práctica en el instituto o en un examen, yo les dije, déjenme indicada la división. Y viera qué quebradero de cabeza los pobres criaturas porque no entienden esa conceptualización de dejarlo indicado. Entonces, para ellos dejarlo indicado, me miraban con sus caras bien afligidas y yo trataba de explicarles eso, de dejar solo la fracción, pero sinceramente yo no sé qué concepto traían ellos antes, ¿verdad? Lo puede abordar escribiéndolo primero como una división en forma lineal, no usando lo que comúnmente, que no sé cómo se llamará el símbolo, pero el de la casita, sino usando el símbolo de división y decirles, escríbame 3 dividido 5. Ahora escríbamelo como fracción. Y entonces, y luego lo hace al revés. Ahora tienes 5 séptimos, escríbalo como división. Entonces, ahí le puede ayudar a que ellos entiendan que solo lo está dejando indicado, porque no les está pidiendo cuál es el cociente, sino solo está diciendo, escriba la división de 3 dividido 5. Entonces, ellos ahí entienden que no tienen que operar. Aparte es que usted les diga cuánto es. Y esa es otra cosa, la comprensión lectora, por eso es que siempre evalúan la comprensión lectora junto con la matemática, porque tiene mucho, mucho que ver la palabra cuánto contra la palabra cuál, contra la palabra qué, a veces dan la misma respuesta. Cuando usted les dice, ¿cuáles características ven? A veces le dan la cantidad. Y eso no es una característica, porque usted no preguntó cuánto, usted preguntó cuál. Y cuando a veces pregunta cuánto, esa es una de las dificultades que sí he notado yo, porque a veces me pasa, y lo he visto hasta en exámenes de la U, y les pregunto, pero si no les pregunté cuánto, le pregunté cuál, y lo que me dan es el cuánto. Entonces digo, no entienden la diferencia entre lo que usted dice, ¿no? Entre dejar indicado y entre hacer la operación. Entonces, lo que sí puede hacer es, para clarificárselos, es hacerlo de 2 formas. La primera, usar el concepto de la división en forma lineal, que es decir, 9 dividido 3, por ejemplo, y solo escribirlo, y luego decirle, esto también se puede representar como 9 sobre 3, y la otra cosa es, ay, se me fue porque lo iba a decir, que era la tercera cosa que le iba a poner a hacer, que le iba a decir que hiciera. Ah, se me fue la tercera. ¿Cuál era la tercera? Ah, que les explique del valor numérico de la fracción. Entonces, cuando usted les explica esos 3 pedazos, amarra el concepto y entonces ya entienden ellos cuándo es indicado y cuándo es calculado, que son dos palabras distintas y que a veces lo toman igual. No sé si por ahí le puede ayudar a la pregunta que me hizo. Bueno, tendría que correrlo. Sí, muchas gracias. Por ahí fue la solución. Aunque, como usted dice, cuando ya traen unos conceptos anteriores, cuesta bastante, pues, apoyarlos, ayudarles a retomar las correcciones, ¿verdad? Fíjese que es interesante cómo, porque yo eso lo vi en quinto primaria, di ese tema de la fracción y la división, la relación entre divisiones y fracciones. Y es tan interesante cómo ellos lo entendieron tan fácil que no tenían que dividir. Y solo me preguntaban, ¿solo tengo que escribirlo de esta manera? Sí. Ah, qué fácil.
y hacían todas las expresiones y de ahí les decían, porque después ya lo pregunto en el examen, ¿no? Digo, escriba la siguiente división como fracción. Y la escribían. Y escriba la siguiente fracción como división. Y la escribían. Y entendían que no tenían que dividirla. Y después ya les pedía, ahora haga la división. Y ya hacían el cálculo. Pero le estoy diciendo que lo construí en quinto primaria. Y ustedes están trabajando ya con secundaria. Y esa es una parte compleja porque primero básico es el grado para reforzar toda la aritmética necesaria que no se aprendió en la primaria. Por eso es que les dije, trabajamos en la parte de fracciones, que es uno de los más difíciles en primero básico y en la universidad por lo general. Y si no entiende las fracciones en su concepción desde cero, hasta llevarlos a la concepción ya de número racional, entonces el estudiante nunca va a entender fracciones. Nunca. Aunque le ponga a hacer 80 ejercicios, no va a entender y lo único que va a entender es carita feliz, aplicar el sándwich y nada más. Pero no sabe de qué está hablando. Pero lo puede hacer y no es lo que se busca al final en la educación. ¿Alguien tiene algún otro comentario de lo que hemos estado hablando y de lo que estamos abordando? Están muy callados, ¿es porque es viernes? Yo creo también que hay que buscar la manera de que los chicos pues comprendan el significado, como usted decía, porque yo recuerdo que en algún momento yo les pedí que graficaran 3/5. Entonces, pues la gráfica común era un círculo partido en 5, del que se pintaban 3 partes. Pero hubo una niña que me dibujó 5 árboles y pintó 3. Entonces a mí me quedó la gran duda de cómo poderle decir a ella que estaba mal desde lo que yo quería, pues, porque realmente lo que ella hizo estaba bien, porque ella estaba tomando 3 de 5, pero porque ella no lo tomó como que eso era una unidad, ¿sí? Porque el concepto, yo creo que le faltaba su concepto, y yo no tuve en su momento las herramientas para decirle cómo debía ser, ¿sí? Entonces yo le quisiera preguntar, ¿cómo corregir esa parte? ¿Cómo corregir que 3/5 no son 5 árboles y que se pintan 3? Porque entonces lo que sucede para corregirlo, lo primero es que dos cosas pasan. Hagamos una prueba. A ver, pues para que vean. Hagan en una hoja y me la enseñan, por favor, en una hoja cualquiera. Necesito que dibujen, dibujen 3/4 y dibujen 5/6. Háganlo en una hoja, por favor, y me lo enseñan acá si lo van a hacer en algo que en la computadora presentan. Si no, abren cámara y me lo enseñan. 3/4 y 5/6. 3/4 y 5/6. Y vamos a ver una cosa entre todos. 3/4 y 5/6. Quien ya lo tenga, abre cámara y lo enseña a todos y todos los vemos, por favor. Tres cuartos y 5/6. ¿Lo tienen? A ver, pues espérenme. Vamos primero con Griselda. Podemos poner todos en pin a Griselda. ¿Puede subir su dibujo, Griselda, por favor? Porque solo veo, ahí está. Ahora, aléjelo un poco. Aléjelo un poco. Hágalo un poco hacia su lado. Ahí está bien. Muy bien. Griselda usó un círculo y usó un rectángulo. Muy bien. Vale. Ya tenemos el de Griselda. Gracias, Griselda. ¿Quién era el otro que había enseñado? Veamos.
A ver, voy con Oscar y luego vamos con Liliana. Primero todos veamos a Oscar. Oscar dibujó en 3/4, dibujó un cuadrado, ajá, y ahora enseñe el otro, puede subir su cuaderno un poco, ajá. Vean la diferencia ahorita de lo de Oscar. 3/4 dibujó un cuadrado y lo hizo una X y marcó en 4. Y en el otro dibujó un rectángulo mejor, más grande, y pintó, lo dividió en 6 pedazos y pintó lo que yo le pedí. Muy bien. Después vamos a ir notando una cosa peculiar. Oscar creo que iba a presentar. Ajá. Va, ahora veamos el caso de lo de que hizo Oscar. Veamos que él dibujó 3/4 y sí está pintado 3/4 y luego dibujó 5/6 y está pintados las 5 de las 6 partes. Muy bien, gracias Oscar. Vamos con creo que le había dicho a Liliana. Liliana, y veamos el de Liliana, todos pongan en pin al de Liliana. Liliana usó círculos para representarlos. Ajá, muy bien. Muy bien, gracias. Y vamos, veamos el de Anabela. ¿Qué ven de interesante en el de Anabela? Vean todos el de Anabela. ¿Qué ven de interesante en el de Anabela? Que las dos barras son del mismo tamaño. Correcto. Ambas figuras tienen el mismo tamaño. Correcto. Ese es el primer error que se construye cuando se enseñan fracciones. Se representan a la comodidad de poder hacer la partición y que se vea la partición de acuerdo a mi comodidad. No uso un patrón de referencia. Según los que algunos de ustedes trabajó o no sé, tal vez, bueno, igual. ¿Alguno de ustedes trabajó en el proyecto Guatemática de primaria? Yo, hace años. ¿Usted? Hace años. ¿Y qué característica tenían cuando enseñaron la parte de fracciones en los japoneses? Que Nunca. Una barra del mismo tamaño y la fraccionaban la cantidad de veces que uno fuera a mostrar. Y era una tarjetita del mismo tamaño. ¿Y cuál era para contar también? Usaban un medidor de 1 a 5 del mismo tamaño. ¿Y por qué era obligatorio que tuvieran el mismo tamaño? Para notar que un medio no va a ser igual que un tercio en tamaño si comparamos la misma unidad. Exacto. En cambio, si nosotros nos acomodamos, todas las piezas tienen el mismo tamaño, entonces va a confundir al alumno y va a pensar que un medio mide lo mismo que un tercio. Y cuando usted le pide que haga un medio más un tercio, como aparentemente miden lo mismo, no saben quién es más grande. Exacto. Pero esos son conceptos, ¿ven? Son conceptos que de dónde vienen, son de la primaria. Pero, regresando a su pregunta de lo de los árboles, por eso les puse a hacer el dibujo. Ese es el primer error que pasa, que no se usa, el mismo maestro no utiliza un patrón para enseñarle al alumno que existe un patrón de referencia y que ese patrón es el que yo mentalmente tengo que guardármelo para cada vez que yo voy a hacer particiones. Porque imagínense que así fuera para repartir, que le fueran a decir, vamos a repartir, digamos que su papá tiene fincas y las vamos a repartir, pero las vamos a repartir en cuartos en formas triangulares, por ejemplo. Para nada le sirve, sin mucho, porque no va a poder construir mayor cosa, le queda un pedazo perdido, por darle una idea. Pero cuando le enseña que hay un patrón de medida, y que por eso es que, si ustedes vieron, todas las que yo les di en GeoGebra, todos cazaban en la misma longitud, que era la longitud naranja. Según el proyecto Guatemática, se debe de trabajar con la unidad de medida metro. Y cuando se enseña la fracción, se debe de hacer un metro realmente, tener un metro hecho en cartulina y a partir de eso, enseñarles a ellos como profesor
a que ellos hagan las particiones de medio, luego de tercios, midiendo. En el caso de ellos lo tendrían que hacer a escala, que en lugar de hacer 1 metro tendría que ser en 10 centímetros. Pero cuando se usa el círculo, por ejemplo, tiene el error de que con un círculo no se dibuja nunca correctamente, a menos de que se haga con un compás. Pero aún al hacer la partición no es precisa. Entonces, tal vez dirán ustedes, es exagerado es exagerada el énfasis que les estoy haciendo a que el concepto se entienda bien desde el principio, pero es que eso es lo que hace que las fracciones sean tan complejas para los estudiantes, porque no les damos ni un parámetro de referencia y cuando lo dibujamos hacemos comparaciones malas. Entonces, cuando usted ya después le dice, a ver, haga un diferencial y haga un esquema de lo que está haciendo y resulta que tiene que hacer particiones, no entienden a veces cómo hacer y hacen dibujos que están completamente descontextualizados a la realidad de lo que está pasando. Y eso es lo que le ha pasado a esta chica. A ella le han de haber enseñado en algún momento de su primaria que ella podía representar fracciones con objetos que son discretos, como los árboles. Y decir que si yo pinto 3 árboles de amarillo, por ejemplo, de 5 árboles, yo pinté 3 árboles de amarillo, entonces yo estoy representando 3/5. Ahí lo que estoy representando es una razón, pero no es la fracción como tal. Entonces, depende del tema. Entonces, su respuesta era correcta como razón, y es por donde lo hubiese entrado para corregir. Una fracción se parte de una unidad. ¿Y cuál es aquí tu unidad? Primera pregunta que yo le hubiese hecho. Entonces, ella se hubiese dado cuenta que no tiene una unidad. Y si no tiene una unidad, no hizo una partición. Y si no hizo una partición, no representó una fracción. Lo que representó fue una relación, que es una forma de expresar las fracciones, pero no es el concepto de parte todo. No sé si entienden esta parte de lo que acabo de hablar, en el sentido de la discusión, no de que no lo entiendan. Vamos hasta ahí. ¿Qué opinan de todos esos conceptos de fracciones y cómo eso puede ayudar a mejorar el aprendizaje? ¿Cómo lo ven? Conversen, porque pareciera que solo yo estoy aquí. La verdad, muy interesante. Ajá, gracias, Sergio. Había, digamos, son conceptos que de alguna forma tenemos, pero así como usted lo presentó, se entiende mejor, porque entonces uno puede ver que las fracciones hay diversas formas mejor dicho, tienen diferentes significados, dependiendo de lo que uno esté trabajando. Por ejemplo, usted lo presentó como porcentajes, como probabilidades, como proporciones, como razones. Cambia el concepto que tenemos. Yo en algún momento había anotado algo parecido. Escribí algo al respecto, pero no le di seguimiento porque en los libros que yo consultaba nunca hablaban de eso. Siempre presentaban a la fracción como numerador, denominador, las operaciones que se pueden hacer entre ellos, y ahí, eso es lo que siempre, casi todos los libros presentan eso. Nunca hacen ese preámbulo que usted hizo el día de hoy. Creo que sería muy, muy útil en la introducción de algún libro de matemática, que se explicaran todas esas formas de ver fracciones, de cómo se utilizan las fracciones. No simplemente pasar directamente a las operaciones como normalmente lo hacen los libros de aritmética. ¿La fracción, numerador, denominador, propias, impropias, mixtas, operaciones que se hacen y, como usted decía, ley del sándwich y lo que sabemos, y ahí vamos. Que honestamente confunde, ¿verdad? Honestamente confunde. Imagínense que lo confunde a uno de grande, ¿cómo no va a confundir a los pequeños, ¿verdad? Definitivamente que debe ser algo monstruoso. Entonces, sí, fue muy interesante. Para mí, la verdad, son conceptos, digamos, que de alguna manera tengo, pero que no sabía cómo unirlos. Y en esa presentación que usted nos pasó el día de hoy, pues
me queda bastante claro, mejor comprendido lo que son el tema de las fracciones. Muy bien. Gracias, Sergio. Por cierto, le iba a decir algo ahorita en lo que estaba en su discurso, y era, ¿sabe dónde yo me asusté? La primera vez cuando estaba en cuarto bachillerato y estábamos haciendo el periodo, dibujar funciones trigonométricas, y donde los periodos quedan en cuartos, en quintos, en sextos, y entender que de 0 a pi hay que hacer particiones. Me sorprendí de ver que los niños de cuarto bachillerato de un colegio que omitiré el nombre, y que se supone que los niños de chiquitos aprenden con material concreto y desarrollan aparentemente un buen nivel de matemática, no tenían la capacidad de hacer particiones. No entendían ese concepto de decir, la gráfica quedó de un periodo de 0 a 3/5 y no sabían cómo graficarlo. Oscar creo que tiene levantada la mano y luego iba Griselda. Sí, Oscar Ortiz. Fíjese que a mí me llama mucho la atención lo que hablaba Sergio, y creo que hizo un aporte bien interesante a un tema que está sucediendo actualmente. Yo anteriormente trabajé para Editorial Santillana en la fabricación de algunos libros, y trabajamos el libro de matemáticas, y me topé con un problema pero bastante fuerte, y es de que todas las editoriales manejan un formato de qué es lo que se debe incluir en el libro y qué no, porque como el factor papel es un costo, entonces se tiene que reducir al mínimo posible la cantidad de explicaciones, la cantidad de situaciones, y marcar un formato, un estándar para la fabricación del libro. Y entonces aquí se viene el problema que hablaba Sergio, que uno al dar la clase y regirse por el libro o apoyarse con el libro no va a encontrar toda esta parte didáctica que realmente requiere el estudiante para poderse guiar, porque el libro se va a concretar, y lo viví este año. Le pedí a una niña, hágame favor, súmeme estas 3 fracciones, y lo hizo re bien, agarrando mínimo como un múltiplo, y hizo toda su operatoria, pero cuando le puse un par de figuras y le pedí que me las interpretara, se quedó a 0. Porque el tema lo aborda el libro y le dice paso a paso qué es lo que tiene que hacer, aunque no sepa ni lo que está haciendo. Entonces se convierte en memotécnico en algunas operaciones, pero la parte inteligente del asunto desconoce de qué están hablando, ¿verdad? Agarra la realidad muy aparte de las operaciones matemáticas. Entonces existe un divorcio entre la operatoria y el conocimiento real de cómo se aplican todas estas cosas. No digamos en la aplicación de problemas. Ahí sí que eso ya era un dolor de cabeza para uno como docente. Pero parte, y reinsisto en lo que decía Sergio, guiarse uno por un libro, se topa con esos problemas. Que un libro tiene un factor comercial que cumplir y jamás se va a preocupar por la parte didáctica. No. Eso tiene nombre en la didáctica. Griselda, ¿iba a comentar algo? Sí, solo me quedé con la parte en la que usted marcaba esa situación donde teníamos que tener un sistema de referencia. Ahora, mi pregunta está basada en el aspecto de, por ejemplo, cuando estamos en el campo docente de primero básico, que usted dice que ahí hay que fortalecer esta parte. ¿Está mal entonces que al alumno, por ejemplo, se le lleve a la práctica y decirle, mire, traiga una fruta y divídala en 4? Cómase un pedazo de eso y cuánto le queda, y esas situaciones? Entonces, tendríamos que tener obligatoriamente ese sistema de referencia para que él pueda identificar de una manera más exacta, pues, las fracciones. ¿Qué opina? Los demás callados. Pienso que sí es válido, pero como usted lo decía hace un momento, las fracciones tienen diferentes interpretaciones. Como puede ser un factor numérico como fracción, como puede ser algo de la vida cotidiana, o puede ser un porcentaje o alguna otra situación. Entonces va a depender de qué enfoque le estemos dando al concepto de fracción en ese momento, y sí va a ser viable, pues. Va. Ajá, Sergio. Perdón. Sí, Sergio. Yo lo que decía la compañera, yo lo hice este año.
De hecho, cabalmente el ejemplo, ¿vale? Les dije, miren, tráiganse una fruta, de preferencia les dije que fuera esférica para que fuera un poco más fácil, naranjas, manzanas, cosas así. Y cabal les dije eso, ¿vale? Les voy a enseñar fracciones partiéndolos pártala en cuatro pedazos, ahora cómase un pedazo, le va a quedar 3/4 o cosas así. Y de hecho algunos hasta panes llevaron, panes redondos, ¿verdad? Y lo partieron y después se lo comieron. Pero se pierde, digamos, toda esa parte está bonita porque es didáctica y los chicos se divierten porque comen y todo eso. Pero al final, ya cuando uno pasa las operaciones, ahí se pierde. Porque, cabal, lo que ustedes dicen, ¿verdad? Por un lado se mira como un todo partido en partes, como medidas, y luego ya pasamos a la cuestión puramente numérica. Entonces, como que sí hay un poquito de complicación ahí, hacer ese paso de una representación concreta a una cuestión ya puramente matemática, donde hay que hacer operaciones. Seguramente habrá que diseñar alguna estrategia para hacer ese traspaso, ¿verdad? De cómo entender las fracciones cuando las tengo con una manzana, a cómo llevarlas al papel, al lápiz, y cómo ya resolver operaciones directamente. Eso fue lo que sí noté de complicado. Bien, le doy mi punto de vista, Griselda, Oscar y Sergio, que son los tres que participaron, mis tres alumnos de la clase de hoy. Evelyn, no sé si quiere decir algo antes que diga yo algo. O Yesenia. O Helen. No, estaba escuchando todas las experiencias de mis compañeros que son muy importantes. ¿Por qué me haces usted? Ay, no. Está bien. Le voy a contar mi experiencia. Yo, cuando llevé didáctica de la matemática con el ingeniero José María Sakimux, se me ocurrió la brillante idea de enseñarle a los niños la división. Porque él pidió que lo hiciéramos con niños de primaria una práctica. Y pedí permiso en el colegio donde trabajaba. Y dijeron, sí, puedes ir con los niños. Y se me ocurrió la brillante idea de hacer un cóctel de frutas para enseñarlo de repartir y que repartiera cada quien de sus frutas para hacer su cóctel. Cuando le conté la experiencia, me va dando una regañada y me dice, no pensó en la higiene, no pensó en la contaminación de la comida, en que se podían enfermar, y me dio muchos argumentos de sanidad, ¿no? Pero hubo uno que yo lo aprendí por eso es importante, les recomiendo que vean los libros de primaria del proyecto de Guatemática, los de primaria. De esos puedo dar fe. Y hasta ahí dejo mi comentario de eso. No es recomendable hacerlo con verduras, frutas o comida, porque si mi manzana es más grande que la de mi compañero, el concepto de mitad no se construye correctamente, porque la mitad de él es más grande que mi mitad. Entonces, realmente, ¿cuánto es una mitad de manzana? Cuando yo quiero hacer la comparación y caemos a lo que pasaba de lo que decía Oscar. Entonces, lo que va a pasar que cuando usted le diga, dibújeme 3/5, pues le va a dibujar 5 manzanas y le va a pintar 3. Y eso no son 3/5, porque no hay una unidad de medida. Lo recomendable es, Griselda, es usar como patrón por nuestro mismo sistema de numeración, que eso sí ya fue lo que dejaron del proyecto Guatemática como cuestión, digamos así, institucionalizada y que a mí me parece coherente, es que se use de patrón el metro, porque nuestro sistema es el sistema decimal y el metro tiene 100 centímetros y yo lo puedo partir en 10 pedazos y lo puedo partir en 2 pedazos y lo puedo partir en 5 pedazos y situaciones como esas, ¿no? Entonces, lo recomendable es que se haga con la tira y que no se utilicen otro tipo de herramientas porque se construye mal el concepto y el problema es que después ya no entienden ellos a la hora de hacer comparaciones quién es más grande que quién. Principalmente ese es uno de los problemas.
Cuando se pide, traigan manzanas y comas y se quedó con eso, ¿qué pasa si se come el pedazo más grande? Porque él no sabe partir la manzana. Usted dijo, pártala en 3 y se comió el pedazo más grande. ¿Será que realmente le quedó 2/3 o le quedó media manzana? ¿O le quedó más de media manzana? ¿O más de 1/3 de manzana? Esos son como de los errores por los que no recomiendan usar comida en función de, para enseñar la cuestión de fracciones. Porque si yo hago comparaciones entre lo que lleva cada niño, va a ser distinto. Entonces se desarrolla un mal concepto de entender el tamaño del pedazo que se está hablando. Y la otra situación es que, pues por cuestiones culturales, muchos recomiendan no trabajar con comida. Pues, por respeto a la cuestión ya desde la cosmovisión maya, por ejemplo, no recomiendan utilizar maíz para enseñarle a los niños a contar o frijol, porque tiene su respeto, digámoslo así como tal, sino que para eso hay otro tipo de material que se puede utilizar. Continuando entonces con la presentación de lo que yo tenía para ustedes, ya que vimos que existen muchos conceptos de las fracciones. Ahora van a decir ustedes, ¿y de dónde sacó la idea? Una parte de idea la saqué del proyecto Guatemática, yo la exploté en algún momento, o sea, yo aprendí unas cosas, luego vi que podía hacer otras cosas y luego fui innovando, pero necesitaba un sustento, que era lo que yo les decía a ustedes ayer, que los guatemaltecos hacemos cosas, pero nunca tenemos sustentos. Entonces, regresando, porque ya no me había percatado que había regresado hasta acá, y existe alguien que habla sobre esto que estamos trabajando nosotros, y se llama, es ella, se llama Sierpinska, y habla de que la matemática tiene un pensamiento que se divide en dos, el pensamiento sintético y el pensamiento analítico. El pensamiento sintético dice que se refiere al modelo geométrico que podamos tener de las cosas, y el analítico se refiere a la parte aritmética y estructural. Entonces, para responder también a lo que preguntaban, ¿cómo paso del concepto de manipulativo al concepto ya propiamente de los números racionales? Es a través de este tipo de pensamiento. Entonces, yo debo primero trabajar con el chico para que cuando lo haya comprendido ya pueda volverse analítico y entonces entienda el concepto desde un punto de vista aritmético. Y eso es lo complicado. Toda la matemática debe de pasar por 4 fases: lo concreto, lo semiconcreto, lo abstracto y lo verbal. Si usted puede hacer esas 4 cosas, que se recuerda que lo hicimos con el teorema de Pitágoras, si no estoy mal lo hicimos, hablamos de eso también con lo del teorema de Pitágoras. Si usted pasa por esas 4 fases a un estudiante, se le garantiza que el chico aprende el tema concreto, semiconcreto, abstracto y verbal. En algún momento él tiene que explicar lo que usted le está pidiendo que haga, que era lo que le pasaba a Oscar y que decía que cuando ya le pusieron la gráfica, la niña sabía operarlo. O sea que ella la parte aritmética la manejaba, pero la parte geométrica y probablemente la parte estructural no la tenía desarrollada porque se mecanizó acá. Y muchas veces se queda en este espacio. Entonces, cuando piensen en elaborar sus secuencias didácticas, piensen en que por lo menos pase por los 3 momentos su proceso de aprendizaje. Por lo concreto, que pase por lo sintético, geométrico, aritmético y estructural, pero que por lo menos el tema que elijan tenga las 4 fases que debe de tener, que sea concreto, semiconcreto, abstracto y por último que sea verbal. En algún momento le tiene que pedir usted al estudiante que verbalice lo que le está pidiendo. Y esto nos lleva a que ella dice que la matemática necesita promover diferentes modos de pensar.
trascender y que las actividades generen la demostración de los objetos matemáticos y la solución de problemas. Y esto es una característica, por eso es que muchos le huyen a la matemática discreta, porque la matemática discreta es de mucha demostración y la matemática discreta requiere de mucha estructura y mucho análisis. Y entonces, ¿qué pasa si yo no lo entendí con números? ¿Cómo lo voy a entender con letras? Y después, ¿cómo voy a llegar a inferir o a hacer generalizaciones si yo no tengo el concepto bien desarrollado? Entonces, de nada, Sergio. Yo también en algún momento usé manzanas y frutas hasta que lo aprendí. Alguien me lo dijo y dije, bueno, no lo volví a usar. Y por eso es que usé las tiras y de ahí sale toda la historia de esto, ¿no? También dice que en su pensamiento, el objeto matemático, para llegar al objeto matemático, entendiendo el objeto matemático como ya la comprensión completa de un tema. Por ejemplo, si yo hablo de raíz del objeto matemático raíz cuadrada, el estudiante tuvo que haber pasado de alguna manera por un proceso geométrico, estructural, aritmético, para al final comprender el objeto matemático raíz cuadrada. ¿Y esto qué le va a permitir a él? Tener una interacción para la comprensión, es lo primero, o sea, trabajar socialmente, trabajar con objetos directos, concretos y visuales que le permitan la comprensión. Y de último, trabajar con objetos indirectos que generen relaciones lógicas y eso le va a dar la inferencia. Y él le va a permitir tener con todo esto, armar y formar un todo. Un todo para que él realmente domine y entienda lo que está pasando. Y ahora yo les pregunto, ¿será que los chicos que ganan las Olimpiadas son realmente personas que saben matemática o que saben mecanizada la matemática? Son mecanizados. Yo nunca he participado en concursos de Todos Olimpiadas. son mecanizados. Y no sé cómo son esos exámenes. Sé que tienen 3 fases, la fase de primer filtro, el segundo filtro y luego es un oral. Aunque algunos de sus problemas son algo complicados. Les recomiendo. ¿Sabe de dónde viene el problema también? De la evaluación estructurada, porque para poderla calificar necesitan que tenga una estructura que responda a un proceso mecanizado, no a un proceso lógico analítico. Sí, considero que la mayoría llegan a mecanizar. Y yo conocí un chico, el chico era muy inteligente. Y lo que hizo el profesor es que logró mecanizarlo. Él lo puso a competir y logró ganar 3 años consecutivos física porque lo metió a física en tercero, en cuarto y en segundo. Creo que son los 2 donde está física, creo. Pero lo ponía a resolver muchos problemas y lo ponía a resolver mucho. Entonces, su capacidad de analizar se volvió mecánica, porque entonces él ya entendía, leía el problema y ya sabía cómo resolverlo, no porque lo había analizado, lo analizó una vez. Es como el cubo de Rubik. Si usted agarra un video y lo va haciendo despacio y lo va armando y lo va haciendo, la primera vez lo va a sentir eterno. Pero si usted llega al punto donde lo hace 1000 veces, usted arma un cubo de Rubik en la velocidad de las personas que lo hacen tan rápido. Y no es porque tengan mayor desarrollado algo, sino que lo que sucede es que la mecanización le permite que su cerebro se dedique a otra cosa y logre hacerlo. Les recomiendo que vean en Netflix la película, hay una serie de una chica que se llama, que es de ajedrez y es por una jugada. No recuerdo el nombre de la jugada, pero tiene el nombre de una jugada. El gambito de dama. ¿Cómo? El gambito de dama. El gambito de dama, porque el gambito es una jugada. Pero nunca la hacen. Nunca la hacen, nunca hace ella el gambito de dama, creo que no, pero me parece interesante cómo la estructura de ella, o sea, cómo ella memoriza, y lo interesante es que ella en la película analiza las posibilidades de cómo es que ella puede llegar a ganar de 1000 formas. No busca una alternativa, sino busca todo, o sea, y piensa en que si yo muevo esto, ¿cómo el otro va a reaccionar? Es interesante, véanla. Tiene su trama de todo, como todo en la vida, pero es interesante.
Regresando entonces a esto, esta señora recomienda que los chicos pasen por esta estructura y con esta estructura se logre al final tener un chico que pues sepa de matemática. Lo sintético geométrico dice que es el pensamiento práctico y concibe a los objetos matemáticos y se definen por características geométricas a partir de funciones, coordenadas, vectores, entre otras, y son representados por medios de imágenes. O sea, siempre que tengamos algo que sea visual, estaríamos hablando de lo geométrico. Mientras que lo aritmético y estructural es el pensamiento teórico, que por su parte el aritmético, los objetos matemáticos son dados por relaciones y operaciones y procedimientos con números y variables, y la estructura ya lo da lo que tiene que ver con las propiedades, características, axiomas o definiciones. La mayoría nos quedamos en lo aritmético. Lo estructural es lo que les digo que genera la matemática discreta, y lo geométrico es lo que nos saltan porque casi nunca nos enseñan a partir de la visualización. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de una integral? ¿Cuál es la definición de una integral? Como el análisis de todos los diferenciales que forman una suma infinita, pues, escribieron acá. Ajá. Yo acabo de aprender uno, ¿saben? No lo sabía y lo acabo de aprender. Yo me sé, y el que más me gusta es como el área bajo la curva. Esa es la definición de la integral geométricamente hablando. Es el área bajo una curva. Pero ¿sabían ustedes que la integral realmente es la suma de todas las pendientes de una función? De las rectas, la suma de todas las pendientes de las rectas tangentes de una función. Sí, exactamente. Lo que sucede es que, lo que sucede es que la recta tangente, el área bajo la recta es la derivada, y la sumatoria de las derivadas, entonces vamos hacia la suma infinita que presentaba Miguel como la sumatoria de las integrales, o sea, el proceso inverso del área de las sumatorias de las tangentes, de las líneas tangentes de varias pendientes. Que por lo regular, por eso integramos del límite menor al límite mayor, o partiendo de un límite hacia otro, porque estamos sumando las áreas bajo la tangente de ese intervalo. Correcto. Y saben ustedes que casi nunca le dedican mucho tiempo a la parte de Stewart es por excelencia el que utilizan ahí en la escuela, pero casi nadie le pone énfasis a la parte de las construcciones de gráfica sin dar la ecuación, y que le dicen dibuje la derivada de la gráfica y solo le dan la gráfica. Es poco lo que le dedican a ese proceso, y ese proceso vieran todo lo que se pierde uno por no hacer ese proceso. Eso es lo que yo estoy aprendiendo ahorita los sábados, que era lo que les decía que estaba en un taller con unos mexicanos, que era sobre el estudio de la pendiente, porque ellos era estudiar la derivada a partir del concepto de razón de cambio. Y la conclusión que llegamos, porque esta semana llegamos a la antiderivada a partir de una gráfica, hacer la antiderivada
de una función, encontrar la antiderivada a partir de la gráfica. Y me decía, entonces llegábamos a la conclusión en que la antiderivada al final era, pues, si la derivada eran las pendientes, entonces nosotros lo que graficábamos cuando hacíamos la antiderivada, la gráfica de una antiderivada, era localizar todas las pendientes. Y decía, oye, entonces, ¿dónde queda el concepto del área bajo la curva, que era el que yo conocía? Y me decía él esa parte, ¿no? Que como se vuelve tan infinitesimal, que entonces eso tan largo al final resulta convirtiéndose en uno de los conceptos de la relación. Entonces dice que casi nadie relaciona la integral como una suma de pendientes, sino casi siempre le entran por el otro lado, por la parte mecánica. Pero va por eso, por qué no le entramos a lo estructural. Eso tiene que ver con lo geométrico, porque este taller que les digo que he estado trabajando ha tenido mucho que ver con construir. No usamos cálculo, de hacer cálculos, casi siempre todo es hacer mediciones, hacer, inclusive nos pidió hacer un medidor de pendientes y cosas como esas, y nos saltábamos a lo estructural. Casi nunca entraba a lo aritmético, porque lo aritmético, decía él, eso ya lo saben, pero nunca entraban a la parte esa estructural, que es importantísima, que es esta parte de hablar de propiedades, características, axiomas y definiciones más generales, o sea, la parte formal de la matemática, y es la que adolecemos al final dentro de la misma carrera. ¿Cuál es el fundamento de la otra parte? Ya viéndolo de ¿sí? Mire, y hablando de todo eso, me parece muy, muy interesante. ¿Habrán libros que expliquen toda esa parte fundamental? Porque, por ejemplo, usted mencionaba Stewart, y es el que utilizan el SPEM. Pero ahí, a mí lo que no mucho me gustó de toda esa parte es que al final se vuelve una cuestión mecánica, todo es puro formulazo. Uno aprende a derivar a puro formulazo. E integrar, puro formulazo. Y así es toda esa parte de cálculo, ¿verdad? Incluyendo las ecuaciones diferenciales que se miran en la licenciatura. Pero siempre he tenido curiosidad de encontrar algún documento donde explique en detalle, o sea, qué fue lo que realmente pasó, porque de alguna parte lo tuvieron que haber sacado, ¿verdad? No es que porque ¿cómo fue que llegaron a saber que, por ejemplo, la derivada de no sé si me acuerdo, por ejemplo, la derivada de un producto era la derivada de G por la derivada de no sé qué, o sea, ¿cómo fue que llegaron a eso? De alguna parte se lo tuvieron que haber sacado, ¿verdad? Entonces siempre he tenido curiosidad si existe algún texto donde explique toda esa parte fundamental para que uno no simplemente la aprenda a puro formulazo, ¿va? Que al final es como todo lo hemos aprendido. Mire, no sé si usted sabe de algo. Dos cosas hay para... Mire, Sí, licenciado, yo no personal, sí, bueno, cuando estudié un área de esas, fíjese que de los textos que utilizamos en alguna ocasión que le pueden dar una explicación de ese, está el cálculo de Leighton, Louis Leighton. Ese tiene bastante explicación sobre esas áreas, y también se puede apoyar con el cálculo de Csikszentmihalyi. Esos tienen bastante conceptualización que le puede servir. Por ejemplo, en el cálculo del Leighton, fíjese que hay un área interesantísima, bueno, a mí me pareció bastante buena, donde le explican los puntos de inflexión y lo hace gráficamente. Entonces lo plantean a uno a dibujar, hacer el dibujo de una derivada que es la pendiente bajo la curva, y luego hace el proceso de la antiderivada para ver cómo cambia, si es cóncava o convexa, ¿verdad? Para definir esas situaciones. Y
y por lo general hacen las demostraciones que sí son un poco más complejas, pero sí aprende uno un poco más. Sí. Complementando una parte de lo que decía la compañera, en un curso de esos también que recibí, el catedrático utilizaba bueno, yo utilicé en ese entonces también el cálculo de James Stewart, y realmente es muy importante, realmente abarca bastante la parte formal para esa parte de las integrales. El catedrático que me daba hacía como un pequeño resumen, tiene unos documentos él sobre esa parte de la matemática formal, ¿verdad? Porque él decía, en esta facultad, ¿verdad? La mayoría de catedráticos solo están acostumbrados a mecanizar a los estudiantes, en eso también tomó una parte de lo que dijo el compañero Oscar la vez pasada, que cuando él fue a una parte para hacer tutorías, algo así creo que mencionó, en donde nos damos cuenta que la mayoría estábamos acostumbrados a aprender no solo los problemas, a la resolución de problemas, pero realmente no sabemos la parte demostrativa. Entonces, a mí realmente me ayudó bastante el libro de James Stewart. Ahorita está la 8ª edición, tiene muy buena base, está muy fundamentado, muy bueno, por si el compañero le puede servir, ¿verdad? Puede buscar en el cálculo. ¿Sabe dónde encontré unas cosas interesantes? En el cálculo de Stein. Stein. De casualidad, de cuando me dio a mí la fiebre de comprar libros, o sea, bueno, donde estoy en una librería literal. Tengo libros de muchas cosas, porque me dio un tiempo fiebre y pasaba, cada vez que pasaba viendo libros usados, compraba a veces del mismo tema, y así encontré, por ejemplo, como ese cálculo de Stein, y tiene algunas demostraciones, igual como dice el de Layton, pero si usted quiere ir a la fuente, busque el de Newton, busque el libro de Newton y busque el libro de Leibniz, porque ellos son los dos padres del cálculo. Y ahí, aunque es un poco engorroso en algunas cosas, le va a tocar sentarse a estudiarlos más detenidamente. Puede ser que por ahí le encuentre la chispa a esas partes, porque a ellos explican a detalle ya cómo es que ellos van construyendo todo ese aprendizaje. Pero sí es igual que lo de límites. Límites se lo saltan. Y lo hablábamos con los señores estos con los que estoy yo discutiendo, y les decía yo por qué era tan, o sea, por qué yo no le había entendido cuál era el sentido de los límites. Sí los he dado y demás. Y me decían ellos que el concepto de límite nace por la necesidad que tenían de explicar eso, de acercarse a cero, pero nunca poder ser cero. Y dice que así es como al final Newton, porque lo necesitaba, o sea, necesitaba llegar a valores tan pequeños para demostrar sus teorías de la ley de gravitación universal y esas, pero necesitaba llegar a números tan pequeños que entonces surge el concepto de límite, como esa situación de llegar a un número tan cercano al otro, pero que nunca va a ser igual al otro. Y tiene muchas aplicaciones, dicen ellos, en las físicas, porque quien me lo contó es alguien que estudió matemática pura, digámoslo así, y la otra persona que lo terminó de afianzar, cuando yo les pregunté la parte de los límites, era una persona que estudió física pura. El de matemática pura, yo les ofrezco, espero lograrlo hacer. Este sábado voy a ver si lo abro con él y ver si él tiene un espacio y ver si él nos da una charla de algo, de un tema en particular, para que lo conozcan y puedan verlo. Pueden buscarlo en sus redes, creo que su nombre es Oscar se llama, no recuerdo su apellido, y yo de casualidad fue que paré en su curso. Les voy a pasar el nombre para que puedan verlo. Y la otra es leyendo artículos de investigación sobre el tema. Eso ayuda un montón también, en español y en inglés. Muy bien. Desde el punto de vista ya de la didáctica general, pues la otra parte que nos sustentó fue el trabajo cooperativo, pues que el trabajo cooperativo se entiende como la estrategia de enseñanza que fomenta la construcción del conocimiento, algo que mi amigo Miguel a veces se le complica
por la misma premura del tiempo, y es el que a veces uno debe de aprender a trabajar en pequeños grupos y esperar que el proceso, porque la interacción busca siempre sobrepesa el trabajo global sobre el trabajo propio. Y el trabajo cooperativo, pues no es más que eso. El que entre todos la discusión genera siempre un mayor aprendizaje que lo que yo puedo hacer solo. Y las características son que tiene un objetivo común para todos, promueve la comunicación entre pares, desarrolla la coordinación, asigna roles que permitan contribuir y genera mucha responsabilidad e interdependencia, que es algo importante, que cuesta a veces. Por eso es que muchos detestan trabajar en grupo. Yo detestaba trabajar en grupo. Era de los que pensaba que trabajar en grupo era lo peor que me podían poner a hacer. Pero cuando fui aprendiendo también a reconocer los puntos buenos de las personas con las que trabajaba, también fui aprendiendo a trabajar de forma cooperativa. Y créanme que logré formar un grupo en la maestría que éramos muy buenos. Cada quien sabía qué hacer, cada quien tenía un rol definido, no todos éramos buenos para todos. Ya teníamos aquel que iba a exponer porque tenía la capacidad de exponer. Y a veces pareciera que no hacía nada, pero él era el que siempre ponía la cara, por ejemplo, por el grupo. Entonces ya sabíamos asignar los roles porque ya teníamos conocimiento de los demás. ¿Qué elementos debe tener una clase para implementarlo? Diseñar actividades que generen reto, diseñar y asignar roles congruentes con cantidad y producto, definir reglas e instrucciones claras, diseñar instrumentos de evaluación correctos y, por último, dar acompañamiento durante el proceso. Que sea un trabajo cooperativo no quiere decir que usted se desentiende y que ya no, y que deja a los estudiantes ahí y dice, bueno, y me voy a tomar mi taza de café ya que ahí ellos terminen, y cuando terminen, pues yo regreso a dar mi clase. No es esa parte. Vamos con lo de la situación didáctica, que es ya la teoría que les va a interesar a ustedes. Las situaciones didácticas, como lo habíamos mencionado, lo trabaja Bruciu. Surge en 1970, lo pule en 1986, y al final, con unos aportes que da Chivalar del triángulo didáctico y la institucionalización, genera la teoría de las situaciones didácticas. Esta teoría, pues, este es el triángulo didáctico. Está el profesor, el estudiante y el saber matemático. Y la transposición didáctica es ese proceso de tomar lo complejo y lograrlo transformar en algo que se vuelva una interacción de un objeto del saber para el estudiante, donde entra lo cognitivo, lo activo, lo epistémico y lo responsable. O sea, no es dejarlo solo así. Y el contrato didáctico son como las normas y reglas que se dan y que el estudiante comprende para poder realizar el trabajo dentro del aula. El profesor tiene que ser un diseñador, un guía, tiene que ser hipotético, facilitador, mediador, analítico, investigador, y todo esto tiene que ir en un contexto de su currículum y de su institución para que al final, externamente, se hable de una enseñanza de intereses, con intereses de matemática y que genere en el estudiante esto. Una situación didáctica consta de, según desde la teoría de Bruciu, 4 aspectos. El primero es una situación-acción, que vamos a ver el día lunes, una situación didáctica armada desde esta percepción, que tiene problemas, relaciones, y puede trabajarse entre pares o puede trabajarse de forma individual. Luego tiene que genera una situación adidáctica porque elige y se construye y socializa y se solucionan problemas. En esto se llama didáctico porque es un proceso donde el estudiante tiene choques cognitivos. La situación formulación, que es cuando después de que él ya ha operado, entonces lo que le pedimos es que haga constructos con relación a, para luego hacer una validación de esos constructos. O sea, yo ya vengo y lo pongo a ver si lo que él supone funciona o no funciona. Y por último está la institucionalización, que tiene que ver ya con las conclusiones, recapitular, retroalimentar, y que tiene que ver con lo que hicimos hoy, que ya vine y yo ya les expliqué como el todo,
el proceso que implicaba y también vimos los puntos en contra y los puntos a favor y de qué se trataba. Entonces ustedes ya tienen como la idea porque pasaron por un proceso completo de una situación didáctica, que no es lo mismo una situación didáctica que una situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje consta de 3 espacios, un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. La situación didáctica, que es de Chevalar, que es de Chevalar, lo que dice es que se tiene que pasar por un momento de acción, formulación, validación e institucionalización. Yo puedo estar en el momento de inicio y aplicar las 4 fases, o en el momento de desarrollo y aplicar las 4 fases, o en el momento del cierre de mi clase y aplicar las 4 fases. O puedo distribuir las 4 fases en la situación, en mi proceso de inicio, desarrollo o cierre de la situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje es lo que usted planifica, digámoslo así, para presentarlo con estructura, y dentro de su situación de aprendizaje, dentro de sus actividades, pueden introducir una situación didáctica. ¿Queda clara la diferencia entre la situación de aprendizaje y la situación didáctica? Por eso es que la situación didáctica es atemporal. Va a depender de lo que usted propone para poder hacerlo. Entonces, cuando usted ya hace su situación de aprendizaje, dice, mi situación de aprendizaje, al unirla con mi situación didáctica, resulta siendo que es de 2 semanas y ya tiene una planificación hecha de 2 semanas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué les pareció la charla, conferencia de hoy? ¿Algo extensa? Pues a mí me gustó un montón, porque es como, a mi criterio, algo fresco, algo nuevo. Entonces, por mi parte, tratando de procesar toda la información. Gracias por sus palabras, muy amable. Vean que para mí es cansado, yo siento cansado estar hablando casi las 2 horas. Por eso trato mucho de poner discusión. ¿Algún comentario, Oscar? Sí, fíjense que al nivel de licenciatura que estamos, yo siento que FPEM ha tenido esa debilidad. No sé, tal vez la estructura del sistema no lo permite. Pero estos momentos de discusión son los que realmente forman criterio, porque permite confrontar lo que uno ya tiene presabido contra conocimientos nuevos o demostrarse uno mismo si las bases que uno tiene realmente son valederas. Y la verdad que hoy me di cuenta que mis bases no están bien fundamentadas, pues incluso con la actividad de las fracciones, en un detallito tan sencillo me doy cuenta que es un error garrafal, pero uno no lo descubre hasta que no entra en este tipo de confrontación. Yo lo felicito, Lick, por tomarse el tiempo de hacer la actividad así. Nos bajó un poquito el estrés de estar haciendo tareas que a veces no tienen el sentido didáctico realmente como lo necesitábamos. Y perdónenme, compañeros, si a veces yo soy de mucho hablar, pero yo creo 2 cosas, que yo aprendo más cuando me equivoco y aporto, que cuando solo escucho, porque el escuchar para mí no sirve, yo no aprendo nada escuchando, yo necesito hablar para reforzar que lo que aprendí lo puedo reproducir. Así que, por si algún momento los canso. No tenga pena. Muy bien, vamos a hacer la siguiente actividad ya para cierre. En una palabra, empezando, yo voy diciendo el nombre, abre micrófono y me dice qué aprendió de esta primera semana del curso de didáctica de la aritmética y del álgebra. Empiezo, Miguel. Aprendí realmente que realmente no sabemos lo que realmente creemos saber, ¿verdad? Y que existen muchos métodos y muchas formas de poder enseñarle a nuestros estudiantes algo tan sencillo como lo que son las fracciones, pero que es muy, muy, muy amplio y existen diversas herramientas para poderlo explicar y para que pueda ser entendido de una mejor manera.
Gracias. En una palabra, Liliana. Métodos. Muy bien, gracias, Liliana. Sergio, en una palabra. Ya se durmió. Mucho por aprender. ¿Cómo? Perdón, Sergio, no lo oí. Mucho por aprender. Mucho por aprender, muy bien. Oscar, en una palabra. ¿Quién de los dos, Oscar? Oscar Ortiz, perdón. Reaprender. Muy bien. Evelyn, en una palabra. Estratégico. Muy bien. Mari, en una palabra. Experiencia. Muy bien. Griselda, en una palabra. Desaprender. Desaprender, muy bien. Astrid, en una palabra. Nuevos paradigmas. 2 palabras. Nuevos paradigmas. Muy bien. Oscar Pérez, en una palabra. Graficar. Graficar, muy bien. Anabela, en una palabra. Motivaciones. Muy bien, gracias. Helen, en una palabra. Helen no está. Yesenia, en una palabra. Yesenia de la Cruz. Innovación. Innovación, muy bien, gracias. Johanna Orquídea, en una palabra. Formación. Muy bien, saludos a su primo, creo que era. Sí. Blanca, en una palabra. Pensar. Pensar, muy bien. Wendy, en una palabra. Creatividad. Muy bien. Víctor, en una palabra. Infinito. Infinito, muy bien. Lorena, en una palabra. Se fue a comer. Se fue a comer Lorena. Lorena y Helen, les toca invitar la próxima. Carla, en una palabra. Organizar. Organizar, muy bien. Juan, en una palabra. Flexibilidad. Muy bien. Yo, en una palabra. Alegría. Les agradezco el tiempo, el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes. Para mí es un reto este curso y espero realmente que lleguemos a cumplir lo que el título del curso tiene. Espero que la primera semana haya sido una semana que les haya permitido sentirse satisfechos. El lunes yo publico las instrucciones de cómo es el trabajo final y explico cómo se hace una secuencia didáctica para que ya empiecen a trabajarlas y se recuerden que esa es su nota del examen final. ¿De acuerdo? Los veo el día lunes. Pasen feliz fin de semana y feliz descanso. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, igual.